Vamos a trabajar con el tema de homeostasis. Les preguntaba qué era para ustedes o qué es para ustedes la homeostasis. ¿Qué entienden de esta imagen que está acá? De esta imagen. ¿Qué entienden con esta imagen? Equilibrio, me dicen por aquí. Equilibrio. Esta imagen me indica que hay un equilibrio, en este caso del cuerpo, del organismo. Y cuando hablábamos del sistema nervioso periférico, decíamos que él se encargaba de controlar las funciones viscerales. Y que esas funciones viscerales son las que se encargan de mantener el equilibrio del organismo. O de la homeostasis, también decía algunas definiciones. Entonces, la homeostasis se encarga, es una función del organismo para mantener en equilibrio todas las constantes de nuestro organismo. Entonces, aquí me refleja como que hay fluidos, o algo que es todo lo que está recorriendo el organismo, está en equilibrio. Entonces, vamos ya a definirlo, pero vamos a comenzar con este fragmento que aparece en el libro. En el libro aparece esta parte que dice: para que el organismo sobreviva y funcione, la composición de líquidos que vayan en sus células debe ser regulada de manera cuidadosa. Todo el tiempo debe estar disponible una concentración apropiada de nutrientes, oxígeno y otros gases, iones y compuestos necesarios para el metabolismo. Además, temperatura interna y presión deben mantenerse dentro de los límites relativamente estrechos. Aquí me menciona algunas condiciones que debe cumplir el organismo para poder sobrevivir y funcionar. Entonces, por ejemplo, la composición de los líquidos de sus células, la composición que baña las células, el líquido extracelular. En el líquido extracelular, el que está entre una célula y otra en los tejidos, es el que va a contener esos nutrientes que van a pasar al interior de la célula. Entonces, ese líquido siempre debe estar allí regulado con la suficiente cantidad de nutrientes. La temperatura interna, la presión. Entonces, ¿quién se encarga de mantener todo eso? Eso se encarga el mismo organismo mediante los mecanismos homeostáticos. Todas son funciones involuntarias. No es que yo voy a decir, ay, tengo insuficiente líquido extracelular, entonces voy a tomar algo para que aumente. No, eso es algo que va el mismo organismo involuntariamente haciéndolo. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que todos los órganos y sistemas trabajan para de forma directa o indirecta mantener el equilibrio en los parámetros del medio interno. Todo va a tener unos parámetros, unos valores. Por ejemplo, la temperatura corporal. ¿Cuál es el valor normal de la temperatura corporal? A ver, ¿cuál será el valor normal? ¿Cuántos grados centígrados es la temperatura normal? ¿Cuántos grados centígrados es la temperatura normal? ¿Cuántos grados? 37 grados centígrados. Entre 36.5 y 37.5 todavía se le considera normal. Por debajo de eso ya comienza a considerarse la hipotermia y por encima fiebre. Entonces, para este equilibrio van a trabajar en conjunto dos sistemas principalmente, que sería el sistema nervioso, que va a regular todos los estímulos que se captan tanto del medio externo como del medio interno, y el sistema endocrino. El sistema nervioso va a captar esos estímulos, los va a interpretar y va a emitir una respuesta que por lo general va a ser ejecutada por músculos o por el sistema endocrino. El sistema endocrino me implica todas las glándulas, me implica toda la segregación de hormonas, y las hormonas causan grandes cambios en nuestro organismo. Entonces todos los órganos van a estar participando de manera directa o indirecta en esto. ¿De dónde viene el término homeostasis? Viene del latín homoios, que significa lo mismo, semejante. Estasis, que significa permanencia o posición. Sería permanecer en lo mismo o tener una posición igual, semejante. Esto quiere decir tener los valores semejantes. Es la capacidad de todo ser vivo para mantener constantes las condiciones internas para vivir. ¿Cuáles son estas condiciones internas? El nivel de pH, esa escala de pH
que no va a ser la misma en cada órgano, en cada zona de nuestro organismo hay un pH diferente. El pH de nuestra piel no es el mismo pH que de nuestra sangre. Entonces todos los niveles de pH a nivel celular deben estar equilibrados. El nivel hídrico, que tiene que ver con la cantidad de líquidos de nuestro organismo. La temperatura corporal, que ya dijimos que lo normal es 37 grados. La presión arterial, ¿alguien sabe cuáles son los valores de la presión arterial? ¿Cuáles son los valores normales? Los valores normales de la presión arterial. ¿Nunca se han tomado la presión? Los valores normales van de 70 a 120. 70 a 120 es lo normal. Aporte de nutrientes a la célula también es una constante que se debe regular. Niveles de glucosa en sangre se considera normal, si no me equivoco, entre 90 y 140. Por encima es ya glucosa alta. Entonces vamos, hay muchas condiciones que deben regularse. Entonces tenemos, por ejemplo, la temperatura normal 37 grados. El porcentaje de agua va entre un 65 y un 70% de nuestro peso corporal. Los mecanismos homeostáticos, ¿cómo funcionan? Estos se activan cuando el organismo es capaz de detectar cambios. Estos cambios pueden ser del medio intra o extracelular, del medio interno o del medio externo, para iniciar una respuesta homeostática para controlar esa constante que se pudo haber alterado en ese momento. Cuando se altera una de las constantes, se activan los mecanismos homeostáticos. Y estos mecanismos se basan en dos principios. El primero es la estabilidad. Para que exista estabilidad, se requiere de ligeras inestabilidades. ¿Cómo es esto? Si yo quiero estabilidad, entonces ¿por qué voy a necesitar inestabilidades? Pues resulta que para que se active el mecanismo homeostático, debe ocurrir una inestabilidad, debe haber una variación, porque entonces ¿para qué se va a activar? ¿Ven? Entonces, si hay un cambio, si hay alguna alteración, allí se activa el mecanismo homeostático para lograr el primer principio, que es la estabilidad. Entonces, por eso dice, requiere de ligeras inestabilidades. Debe haber una variación, por ejemplo, de la temperatura, fiebre o hipotermia, para que se active el mecanismo homeostático y se logre la estabilidad. Y el segundo principio son los mecanismos de retroalimentación. Dice, lo que sale entra de nuevo en forma de instrucciones. ¿Cómo es esto de lo que sale entra de nuevo en forma de instrucciones? Pues resulta que si, por ejemplo, hay una baja de glucosa en sangre, se activa la segregación de insulina por parte del páncreas. Y entonces, ¿qué sale? Insulina sale del páncreas por una orden de un mecanismo homeostático. Y ella va a entrar en forma de instrucciones. ¿Cómo que en forma de instrucciones? Pues diciendo, aquí estoy yo, aquí llegué yo, ahora vamos a subir esos niveles de azúcar o a bajar esos niveles de azúcar, depende cuál haya sido la alteración. Entonces lo que sale, que sería la respuesta, va a entrar en forma de instrucciones para ordenar que se tiene que hacer alguna acción. Vamos con los tipos de retroalimentación. Tenemos dos tipos de retroalimentación, negativa y positiva, que en realidad funcionan en sentido contrario a su nombre. Una retroalimentación negativa te va a generar algo positivo y una retroalimentación positiva te va a generar algo negativo. Fíjense. La retroalimentación negativa implica un cambio del sistema. Cuando hay un cambio del sistema en una dirección, va a originar una reacción contraria para contribuir al mantenimiento del sistema. Por ejemplo, si la temperatura corporal aumenta, sube la temperatura, ¿qué mecanismo de retroalimentación se activa? Se activa la sudoración. ¿Con qué finalidad se activa la sudoración? Las glándulas sudoríparas se activan, comienzan a segregar gran cantidad de sudor, para que este sudor, al entrar en contacto con el aire,
se enfríe un poco y así nos refresque nuestro cuerpo y baje un poco la temperatura. Entonces, fíjense, hubo un cambio y se produjo una retroalimentación negativa que en realidad provoca algo positivo, porque lo que provoca es para mantener al sistema, para tratar de que el sistema vuelva a estar en su constante. Ahora, si la temperatura disminuye, si hablamos de frío, ¿qué retroalimentación negativa se va a activar? El escalofrío, es uno de los mecanismos que se activa. El escalofrío son movimientos involuntarios, también se le conoce como tiritamiento, porque se estimula una hormona llamada tiritona. Entonces, esta hormona va a provocar que los músculos se comiencen a mover involuntariamente y esto va a generar calor corporal, que va a provocar que la temperatura corporal aumente. Entonces, fíjense, originó una reacción contraria a la alteración que hubo, pero siempre con la finalidad de mantener el sistema, de provocar algo positivo. Entonces, retroalimentación negativa nos da algo positivo, es para mantener el sistema. Ahora, ¿qué pasa si ninguno de estos mecanismos de retroalimentación negativa funciona? Caemos en lo que es la retroalimentación positiva. Cuando los mecanismos normales de control son destruidos, es decir, nada de esto funcionó, entonces se produce un daño en el sistema. Si no logramos bajar la temperatura, entonces ya caemos en lo que es fiebre, y al llegar a 41 grados centígrados, vienen las convulsiones, ya eso causa un daño a nivel tisular, causa un daño celular, como consecuencia, lo más grave, la muerte. Entonces, cuando no funcionan los ciclos de retroalimentación negativa, caemos en retroalimentación positiva, que es ya la enfermedad. Enfermedad, daño tisular, muerte. Igualmente, si hay frío, la temperatura corporal está baja, hay una hipotermia, y no logramos subir la temperatura, también va a haber un daño en el sistema. Entonces, retroalimentación negativa nos da una reacción positiva para mantener el sistema, y la positiva trae como consecuencia una reacción negativa. Se dañan los mecanismos, produce daño en el sistema. ¿Cómo ocurre la homeostasia a nivel celular? ¿Cómo ocurre ese equilibrio a nivel de las células? Recordemos que tenemos la membrana celular y ella es la que se encarga de regular qué entra y qué sale para evitar los niveles de toxicidad dentro de la célula y dentro de los tejidos. En la célula tenemos la doble capa de fosfolípidos, que es la membrana celular, y allí hay proteínas canal por donde van a pasar las sustancias necesarias o las sustancias de desecho, las que salen. Y tenemos un conjunto de glucoproteínas y glucolípidos que ellos actúan como receptores. Esto me conforma lo que es el glucocálix. El glucocálix es la envoltura celular, es una estructura de reconocimiento. ¿Qué pasa cuando una persona necesita una transfusión de sangre y es, por ejemplo, O negativo y le colocan A positivo? Va a rechazar, va a tener reacciones de rechazo. ¿Y quién se encarga de eso? Se va a encargar el glucocálix, porque él es el de reconocimiento molecular. Cuando llega ese grupo sanguíneo allí, él dice, no, tú no eres compatible conmigo, te rechazo. Entonces ocurre el rechazo, igualmente ocurre el rechazo con el trasplante de órganos. Esto ocurre a nivel celular, gracias al glucocálix. Entonces a nivel celular, es la membrana celular con su envoltura quien se encarga de regular qué entra y qué sale para evitar esos niveles de toxicidad. En el ser humano, la homeostasia opera en las células integradas por fluidos corporales, tejidos y órganos, a nivel de todo el organismo, desde la célula, que es lo más pequeño, tejido, órganos, en todo nuestro organismo va a actuar. El intercambio constante entre la sangre y el líquido extracelular es uno de los mecanismos homeostáticos, ya que hay un intercambio de nutrientes y de desechos. La composición constante del líquido extracelular va a proteger a la célula, puesto que protege esa gran cantidad de nutrientes que necesita. Y el aparato circulatorio es vital para el equilibrio porque regula la temperatura y el sistema inmune. Recordemos que el aparato circulatorio comprende el tejido sanguíneo, y en el tejido sanguíneo va a haber transporte de oxígeno
que el oxígeno es necesario para todas nuestras células. También la sangre va a transportar los desechos que vienen de la célula, regula la temperatura. ¿Y por qué participa en el sistema inmune? Porque tenemos allí a los glóbulos blancos, que son los que me conforman el sistema inmunológico. Tenemos el hipotálamo, que es una glándula que se encuentra en nuestro cráneo, cercano al cerebro, y este desempeña un papel decisivo en la homeostasis. ¿Por qué? Porque el hipotálamo, esta glándula, se va a encargar de integrar el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema endocrino es el sistema que comprende a todas las glándulas que segregan hormonas. Entonces, él va a integrar el sistema nervioso, que va a ser quien interprete los impulsos nerviosos. Entonces el sistema nervioso le pasa la orden al hipotálamo y el hipotálamo es, digamos que el jefe de todo el resto de las glándulas. Entonces, por orden del sistema nervioso, el hipotálamo va a hacer que las glándulas segreguen las hormonas que se necesiten en las diferentes zonas de nuestro cuerpo para mantener ese equilibrio. El hipotálamo controla la termorregulación, el balance de energía, los fluidos corporales y también influye sobre la conducta. Entonces, el hipotálamo va a ser quien ordene a todas las glándulas segregar la hormona que sea necesaria para mantener el equilibrio en algunas zonas de nuestro organismo. Vamos con los mecanismos de autorregulación que ocurren en nuestro cuerpo. Los primeros están relacionados con la temperatura corporal. La temperatura corporal, su regulación es realizada por las neuronas hipotalámicas. Si se fijan, el hipotálamo funciona regulando la termorregulación. ¿Qué hora es, chicos? 9:30. 9:30 son ya terminó la clase. Faltan 10 minutos, ¿no? Faltan 10 minutos hasta las 9:40. Okay. La temperatura corporal la regula el hipotálamo. Cuando desciende, el hipotálamo activa mecanismos para generar calor. La temperatura normal, 37. Cuando baja de 36, específicamente en 35 grados, ya se considera hipotermia. Cuando comienza por los 36, 35.5, allí se ajusta la tiritona, que es esa hormona que va a empezar a activar ciertos mecanismos. ¿Cuál es el primer mecanismo? Se eriza nuestra piel, la piel de gallina. ¿Por qué se eriza nuestra piel? Para formar una especie de cortina. Si nuestra piel se eriza, los vellos quedan así en diagonal. Entonces, ¿qué pasa? La corriente de aire viene y choca con los vellos y se desvía. Entonces, eso es para que ellos formen una cortina y la corriente de aire no penetre directamente en nuestra piel, sino que va a chocar con los vellos y se va a desviar. Ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo es que se activa la tiritona y comienza los escalofríos, el tiritamiento. Estos son movimientos involuntarios de nuestros músculos para generar calor. Luego viene, se activa la actividad muscular, se eleva la tasa metabólica, se acelera nuestro metabolismo, esto también para generar calor. Y la disminución del aporte sanguíneo es ya uno de los últimos mecanismos hacia la piel. ¿Qué pasa? Cuando estamos en una zona muy fría, ¿qué se nos enfría primero? Las orejas, la nariz, las puntas de los dedos. Siempre se nos van a enfriar primero los extremos. ¿Por qué? Porque nuestros mecanismos de autorregulación son, digamos que, tan inteligentes que ellos deciden dejar de enviar tanto suministro de sangre a los extremos de nuestro cuerpo o a la piel, para enviarlo a los órganos más importantes, para proteger a los órganos importantes, para proteger el cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones. Entonces, disminuye el aporte sanguíneo a la piel para que se dirija más bien hacia los órganos importantes y mantenerlos allí protegidos. Por eso es que, por ejemplo, cuando sube la temperatura, pasa lo contrario, se nos calientan las orejas. ¿Por qué es esto? Para ahora también proteger a los órganos
más importantes y no provocar tanto calor en esos órganos. Ahora, cuando la temperatura sube, la principal acción que se ejecuta es la sudoración. Generar sudor para poder refrescar nuestra piel. Hay más mecanismos cuando baja la temperatura que cuando sube. Entonces es más fácil regular el frío que el calor. El balance hídrico. Entre el 65% y el 70% del peso humano es agua. La principal fuente son los líquidos que consumimos y los alimentos. Otra fuente es el agua metabólica. Esto se produce por las reacciones bioquímicas, por las reacciones del metabolismo. Todas las reacciones que ocurren en nuestro organismo van a generar agua. Por ejemplo, un polisacárido se desdobló en monosacáridos, se producen los monosacáridos más agua. Todas esas reacciones me van a generar agua. ¿Y cómo se regula ese balance? Mediante la excreción de los líquidos por parte de los riñones, los pulmones, la piel y el tubo digestivo. En los riñones a través de la formación de la orina. Por eso si nuestros riñones no están funcionando bien, hay también una retención de líquidos. Nosotros excretamos aproximadamente 3 litros de agua al día. 3 litros excretamos. ¿Cómo lo podemos regular? ¿Cómo sería ese balance? Consumir aproximadamente 1,5 litros, 1.500 mililitros. Con 1,5 litros que consumamos está bien. ¿Por qué? Porque el otro litro nos lo aportan los alimentos. Todos los alimentos contienen agua, aunque sea en poca cantidad. Y el otro medio litro viene de la oxidación metabólica. Entonces, ya sabemos que excretamos aproximadamente 3.000 mililitros. Debemos tratar de consumir por lo menos 1,5 litros de agua al día. El resto viene con los alimentos y como producto de la oxidación metabólica. Vamos ahora con, vamos aquí, quiero verla ahora, con la regulación del azúcar en sangre. Salí porque quiero verla ahora. La glucosa es utilizada por todas las células como combustible. Penetra el torrente sanguíneo desde el intestino donde es absorbida. La glucosa la obtenemos por la alimentación y en el intestino delgado comienza el proceso de absorción y de allí pasa al torrente sanguíneo. También lo podemos obtener de las reservas de glucógeno en el hígado. En el hígado y en los músculos se almacena glucógeno. Si desdoblamos el glucógeno vamos a obtener glucosa. ¿Qué pasa cuando los niveles de azúcar están elevados? Ocurre la glucogénesis. Glucogénesis es cuando del glucógeno que está almacenado en el hígado y en los músculos obtenemos glucosa. Glucogénesis es que de glucógeno obtenemos glucosa. Y si los niveles de azúcar están bajos, ocurre la glucogenólisis, que es que la glucosa se transforma en glucógeno y se almacena en el hígado y en los músculos, el proceso contrario. Entonces, ¿cómo se regula esto? Mediante la insulina y el glucagón. Cuando la glucosa está alta en la sangre, allí el páncreas va a liberar a la insulina y la insulina va a tomar ese azúcar de la sangre y la va a almacenar en el hígado en forma de glucógeno, en el hígado y en los músculos. El páncreas segrega insulina, almacena el azúcar, la glucosa en forma de glucógeno. Ahora, cuando está baja la glucosa en sangre, el páncreas segrega otra hormona que es el glucagón, y el glucagón lo que hace es que degrada el glucógeno en glucosa y lo envía al torrente sanguíneo para regular esos niveles. Insulina cuando está alta, y glucagón cuando está baja. Insulina cuando está alta para convertirlo en glucógeno y glucagón cuando está baja para convertir el glucógeno en glucosa y llevarlo a la sangre. Y con esto terminamos lo que son los mecanismos de autorregulación. Hay muchos más. Está, por ejemplo, el metabolismo del calcio, regulación del calcio, que ocurre por los osteoclastos, que son células del tejido óseo. Y esto es importante porque el sistema nervioso trabaja con el calcio. Su gasolina es el calcio. Entonces ese también es un mecanismo de regulación. Y con esto terminamos el tema. La aplicación práctica la realizaríamos la próxima semana.